Al inicio, mis riñones eran unos colibríes. Así como ellos disminuyen su función renal por las noches, así también mis riñones dejaron de funcionar poco a poco. Yo era una estudiante que había ganado varios premios de poesía, que cada semestre buscaba ir a congresos nacionales de escritores, que buscaba representar a mi universidad. Y al momento de que fui diagnosticada, acababa de llegar de Chihuahua, que fue donde empecé a tener síntomas muy fuertes. Había ido al Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, representando la Autónoma, por supuesto, y la verdad es que fue una noticia bastante impactante para mí. Yo decidí dejar de acudir a clases, pasé por una depresión muy fuerte que duró como 6 meses. Al igual que Arely, millones de personas han recibido el diagnóstico que cambió su vida. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la enfermedad renal crónica afecta a más de 13 millones de personas en México. En Aguascalientes, el ICEA reporta un registro de casi 3,000 nefrópatas, y cada año este número crece hasta 500 casos más. Efectivamente, Aguascalientes tiene un grave problema de enfermedad renal crónica, pero no es solamente Aguascalientes, es todo México. México como país es el país que más años de vida pierde y que más años vive con discapacidad debido a la enfermedad renal crónica. Eso no solamente pone en el punto de relevancia a Aguascalientes, sino a cada uno de los estados de la República, y sinceramente también sucede esto en toda Latinoamérica. Afortunadamente aquí en Aguascalientes, gracias a un registro que tenemos y a la comunicación que hemos tenido y a su difusión a nivel nacional y mundial, hemos podido dimensionar el problema y saber exactamente en qué cifras estamos. Pasé a diálisis, una raíz brotó de mi vientre, el agua entraba y salía, me convertí en una flor. La ERC, enfermedad renal crónica, se ha estudiado desde hace casi 200 años. No obstante, ha sido en la última década cuando, gracias a la vocación de científicos y médicos, se han estudiado las causas, factores de riesgo y posibles alternativas para prevenir este padecimiento. Algunos de los hallazgos que hemos encontrado en Aguascalientes, principalmente en el agua, pues son algunos contaminantes como pesticidas o el fluoruro, que ya es sabido que son bastante altos los niveles. Hemos encontrado que sí existen algunos pozos que rebasan los valores de fluoruro. Sin embargo, el agua purificada está dentro de las normas. La norma nos marca que debe tener un 0.7 miligramos por litro de fluoruro. Lo que hemos demostrado aquí en Aguascalientes es que esta exposición a estos contaminantes ambientales se asocia a este menor volumen renal al nacimiento. Y esta patología es precisamente la que encontramos principalmente en jóvenes. Muchas veces no basta solamente nacer con un riñón pequeño para que te dé enfermedad renal crónica. Necesitas juntar factores, una mala alimentación, exposición a tóxicos como el cigarro, el alcohol, de tal forma que sí, efectivamente hemos encontrado aquí una vinculación muy clara con un bajo volumen renal, pero cada mes se va demostrando que no basta solamente eso, es ese bajo volumen renal relacionado a tóxicos de exposición en el embarazo, pero además hay otros factores que se añaden durante la vida que empujan a tener esta enfermedad más temprano o más tarde. Y así han nacido proyectos, iniciativas y estrategias que, al día de hoy, ya están salvando vidas. Queremos analizar muchos aspectos que son factores sociodemográficos, contaminantes en el agua, contaminantes si es posible en el suelo, en el aire, y relacionarlos con la prevalencia de la enfermedad renal mediante herramientas de inteligencia artificial. Básicamente vamos a utilizar redes neuronales, primero con la intención de generar una correlación, entender si hay algún efecto directo en algún contaminante específico. Se sabe que la enfermedad renal crónica está relacionada con muchos parámetros como pudieran ser la contaminación. Entonces, de esta manera, se puede utilizar toda esta información, todas estas bases de datos que se tienen y se pueden generar pronósticos. Esa es una de las cosas que se pueden hacer, pero la otra también es de que
se puede determinar a partir de toda esta información cuáles de algunos de estos parámetros son importantes en esta prevalencia y de esta manera poder saber a qué debo de atacar. La idea también es generar una interfaz, una plataforma que sea de acceso público, donde cualquier persona, cualquier ciudadano de Aguascalientes, ya sea municipal, estatal o incluso de otros estados que se pueda extrapolar, puede entrar y consultar cómo es la situación de la enfermedad renal crónica en donde él vive o en donde pretende vivir y qué tipo de medidas se está tomando o qué tipo de medidas puede exigirle al gobierno que tome para que esto se solucione. Muchas veces en la ciencia, muchas cosas se descubren por suerte, algo que se llama la serendipia. Y este primer estudio que se publicó en 2015 fue de un medicamento que se llama empaglifosina. Son un grupo de fármacos que son inhibidores de un receptor sodio-glucosa que está en el túbulo del riñón y que lo que hace es reabsorber el azúcar que es tan valioso para el cuerpo. Este medicamento lo que hace es que finalmente evita esa absorción y la gente saca el azúcar por la orina. Y realmente se inventó inicialmente para controlar la diabetes y no sirvió para eso, pero sirvió para lo más importante, que era evitaba enfermedad renal, evitaba eventos cardiovasculares, hospitalizaciones, muerte cardiovascular y llegada a diálisis. Ahorita tenemos 4 grupos de medicamentos que detienen el problema renal y esto ha dado tanto interés, se ha tenido tanto impacto a nivel internacional que seguramente el año que viene tendremos otro grupo de medicamentos y en verdad auguro que en pocos años este problema lo podremos controlar. Ahora, en hemodiálisis, soy una sirena, respiro aún con agua en mi pulmón. Cada tercer día, el mar crece en mí hasta que una máquina baja su marea. La detección oportuna, al final de cuentas, te salva de tener esta entidad de baja función del riñón y, por supuesto, la posibilidad de diálisis y hemodiálisis. De tal forma que todas estas campañas de tamizaje, de detección oportuna en secundarias, en jóvenes y en población abierta que está teniendo el Estado, es precisamente para detectar oportunamente esta enfermedad y detenerla con cambios de estilo de vida y con fármacos que tenemos ya muy disponibles que ya han demostrado detener la enfermedad. Mientras la ciencia y la medicina hacen su trabajo, a la sociedad nos compete generar entornos en donde no se discrimine a quienes padecen la enfermedad, exigir que sus medicamentos y la calidad en la atención de sus servicios no falle, que las desigualdades no les impidan acceder a un tratamiento y concientizar sobre nuestro papel como posibles donadores de órganos, sangre y tejidos. Sueño con el día que una semilla única y especial me permita renacer como una mariposa.